Como decía Monzó, exactamente. Bueno, Sergio Doval, muchas gracias por haber venido. Sergio Doval es analista político, y yo lo veía mientras Ezequiel hablaba, hacía así, miraba y demás, ¿no? Digo, ¿cuánto hay para analizar, ¿no? ¿Por dónde empezamos? A ver. Es bastante complejo, gracias por la invitación. Creo que hoy tenemos, viste, la cuestión del director técnico que le pasa a los equipos de fútbol, que necesitamos el cambio de aire, que ya no nos importa quién viene, que venga alguien y nos agarra la ansiedad, que ya desde el año pasado estamos hablando de un año vista. No tenemos ni los candidatos y ya estamos hablando de intención de voto. La verdad que nos está jugando la ansiedad muy grande. Creo que por esta situación en la que desde las generalidades todos pensaban que la elección, recordemos que acá solemos matar gente y solemos reivindicarla con bastante facilidad, porque estuvo la muerte de Cristina, después tuvo la otra muerte de Cristina, después murió Macri, resucitó Macri. Estamos en este constante ir y venir de situaciones que parecen trágicas. Creo que sí, los argentinos están en una situación y creo que esta elección por lo menos va a tratar de dirimir un poquito ese camino en relación a qué es lo que queda y qué es lo nuevo, ¿no? O sea, hoy hay como 3 escenas que se preconfiguran, que es la vieja política, la nueva política y este pedacito de outsiders que aparecen, que quieren jugar, que también muchos de esos casos en la nueva política o en la vieja, todo se confunde, ¿no? Porque vos a la gente le preguntás, por ejemplo, sobre el presidente Macri y hay un 25% que te dice que es la nueva política. ¿Y qué significa eso? Que estamos hablando de una persona que tuvo 3 ejercicios en Boca, 2 en el gobierno de la ciudad, ya 3 años de mandato como presidente de los argentinos. Creo que la gente está buscando una nueva sensibilidad y, viste, cuando ves las notas, la construcción de sentido que se arma, él lo ponen siempre de el presidente luchando con la política, etc. Creo que la gente está buscando algo nuevo. Hoy no hay una representación clara y aparece en la escena más jugadores que están peleando esa demanda. Ahora, en esa no hay alguien una representación clara y demás, ¿no es cierto? Por figuras, digo, ¿no? Hoy el argentino no está votando partidos políticos. No, eso se acabó. Exacto, se acabó. Hay una parte que algún peronista vota peronista, el radical no vota peronista. Antes decían, yo voto un peronista, no sé quién está porque en mi casa votan peronistas. Eso no existe más. No existe más. Pero queda alguna reminiscencia de radicales. Hay afiliados a partidos. Por supuesto también, digo. En esto de buscar candidatos, a ver, y como lo planteaba Ezequiel, no lo digo solo por Cambiemos, sino por el resto también, es manotear en lo que tenemos y más o menos creemos que tiene buena imagen o buena aceptación en la gente, o es potenciar al candidato. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, una cosa es, busquemos a alguien para poner en, y otra cosa es decir, mide bien, somos la nueva política, en este caso, vamos a probarlo como candidato. ¿Qué es lo que se hace hoy en día teniendo en cuenta que nos faltan pocos meses para las elecciones? Bueno, yo creo que ese es un... Y mucho menos para la elección de candidato, porque tiene que ser ya, en instantes. Yo creo que ese es un juego perverso en el cual entró la política en los últimos años y creo que hay algunas cuestiones que están dirimiéndose. O sea, es difícil saber qué va a elegir la gente si ni siquiera esas personas dicen que quieren ser candidatos. O sea, tenemos hace 5 días, Urtubey dijo que era candidato de presidente. O sea, hasta el momento no había preconfigurado y vos le hablabas a la gente y Urtubey es el gobernador de Salta y él no se presentaba de otra manera. El domingo, Sergio Massa dijo, yo también voy a pelear por esto. Creo que lo que hace falta, y en el medio nos pasamos en estas mesas discutiendo sobre la Baña, que no habla, que a mí me recuerda un poquito como Reutemann en su momento, que si salía era el próximo presidente, todavía estamos esperando que salga. Lo tenés a la Baña, tenés jugadores, hablan de Manes. Hay muchas preconfiguraciones que una cosa es la teoría y otra cosa es cuando salen a la cancha. Porque este tema que vos decís, imagen, yo lo he visto con algunos candidatos que es muy lindo toda la imagen que tiene, pero cuando salen se da vuelta todo eso porque dicen, para, vos te metiste ahí, estás pensando en robar, no ayudarnos y hacer la tuya. Entonces, la verdad que la política es la mancha venenosa. Creo que los políticos se tienen que encargar muchísimo de entender cuál es la demanda de la sociedad y estar mucho más cerca de la gente que de sus propias aspiraciones. Ahora, ¿cómo lo preconfigura cada partido? Cambiemos no es un partido que, por ejemplo, ponga a los candidatos en la calle, sino que van midiéndolo y van viendo cómo pesa. La estructura de Cambiemos hoy es capital y conurbano centrista. O sea, de hecho, en la escena que estamos hablando, lamentablemente, hablamos de federalismo, el único candidato que viene del interior es Urtubey como gobernador, aparece un Olmedo también desde esas zonas, pero nos falta potencia del país para empezar a armar en realidad tiene que estar dado con pasos firmes
Cambiemos tiene una maquinaria electoral claramente que está puesta en ese sentido, y hoy la preconfiguración de Cristina Kirchner en esta cuestión de la seguimos poniendo es donde ellos están jugando su gran bala, ¿no? A ver, entre los candidatos, algunos que mencionaste, Sergio, bueno, además de Pichetto, está Agustín Rossi, ¿no? De kirchnerismo, un Agustín Rossi que se hace Felipe fuerte. Solá. Sí, es fuerte en Santa Fe. Un Felipe Solá que tiene una trayectoria inclusive con el Frente Renovador, ¿no es cierto? Massa, que tiene su potencial concebido, elaborado y de fuerza, que tal vez tenga hoy seguramente mucha más fuerza que el propio Ortubey, que el propio inclusive Pichetto, que están en la misma forma, y que Schiaretti, además, digo, y por eso hoy el peronismo, lo que está diciendo, el peronismo K, se puede decir de esta manera, está diciendo, bueno, vamos a llamar a todos para que vengan con nosotros y armemos un frente grande, porque de esa manera, si todos los peronistas nos unimos, incluyendo el kirchnerismo, a Macri le ganamos, no en el balotaje, en la primera vuelta. ¿Esto puede ser así? Yo no coincido con ese diagnóstico. Y no coincido con ese diagnóstico por dos razones. La primera es que sí creo que tiene que conformar un espacio. O sea, porque tiene que conformar un espacio claro. Que cada uno tenga su trabajo que vaya caminándolo. Lo que sí, si nos remontamos a la elección del 2007, lo que pasó ahí, si vemos el volumen de votantes que tuvo Massa en ese momento y lo que terminó pasando en la definitiva, muchos de esos votantes se fueron a Cambiemos. Sergio Massa construyó muchísimo de su estado político desde la confrontación al kirchnerismo. Entonces, yo creo que es difícil, o sea, y ahí te des un dato, ¿quiénes son los que más reclaman unidad? Los kirchneristas. Porque están buscando alguna manera, saben que tienen un propio techo por parte de su jefa política y están buscando una manera de ampliar. La verdad es hacer futurología y hoy tiene que caminar mucha agua bajo el río. Pero cuando vos ves los segmentos que se preconfiguran, ahí podemos hablar de estos 25, 30 en cada punta. Tenés en el medio mucha gente que tiene una mirada muy negativa y que eso el gobierno lo quiere aprovechar sobre el pasado. Lo que pasa es que aparecen estos nuevos manantiales como un Olmedo, etcétera, que le sacan unos pequeños votos, que no pueden hacer una elección presidencial, porque esto no es Brasil. Pero empiezan a sacarle quizás de ese lado y el gobierno se preocupa y empieza a reforzar el tema de seguridad. Fíjate cómo empieza a meter ese gancho ahí. Yo, sinceramente, creo que hoy no es tan fácil este concepto de incluir todo en una misma bolsa, porque es más política. O sea, creo que la gente hoy está cansada de esto. De todas maneras hay que esperar que avance cómo avanza la situación económica, cómo avanzan las causas judiciales y cómo también cada candidato se posiciona frente a las demandas de la gente, que hoy es lo que están empezando a construir, creo que algunos, ¿no? Te llaman Marcos Peña, Sergio. Te dice, Sergio, venite a tomar acá el primer piso de la Casa Rosada, te ofrezco unos caramelos Sus. ¿Vos lo convencerías para que desdoble Primero la le elección? pediría unos flimpuff porque los Sus son muy chiquititos. Tiene sus ahí y frutos secos. Pero Los de ananá son ricos. los de ananá son muy buenos. ¿Lo convencerías para que desdoble las elecciones en la provincia de Buenos Aires y que vayan separadas de las nacionales o le dirías no? Que vayan todas juntas si querés que Macri sea reelecto. Hoy pienso, es difícil, es muy difícil la pregunta. Yo creo que hoy al presidente le conviene que vaya junto. A ver, hay un tema acá que no nos olvidemos, que son todos los intendentes que están corriendo alrededor. Los intendentes van a tener una chance y esa chance se va a dar en la primera. Entonces, el tema está de cómo quedan esos intendentes parados y hoy, en el marco de un desdoblamiento, le conviene el desdoblamiento con María Eugenia a la cabeza porque van a traccionar mucho más. El problema también es, primero, que vos podés tener ahí una buena elección. ¿Cuánto te dura el efecto exitismo? Recordemos lo que pasó en noviembre del año pasado, octubre, fin de octubre, teníamos un gobierno era el mundo amarillo, 2 meses después ya empezamos con las decaídas. Entonces tuvimos 3 meses de la Fertriaca, tuvimos el tema de Aranguren, después tenemos varios temas que golpearon a la opinión pública y perdieron 10 puntos. Entonces yo creo que me es difícil definir hoy, sinceramente tendría que analizarlo con mucha tranquilidad porque no es solo un tema de números, sino que es un tema de estrategia electoral, de cómo cada uno defienda su espacio y ahí es donde se define todo. Y además, ¿no? Te digo otra cosa, desdoblar, supongamos, la provincia de Buenos Aires y va como candidata a quién, Vidal. ¿Y enfrente? Cristina. Bueno, se menciona o se rumorea. Ese es el siempre y cuando Cristina diga, sí, voy. Porque acá Giacobbe, el otro día, lo hemos charlado entre nosotros también, el lunes dijo, el kirchnerismo no quiere ganar las elecciones. Y para mí Cristina no va a ir como candidata, digamos.
es otra mirada, digamos. Sí, ¿no? Y es una estrategia inclusive también, Es digo. que este es un tema que lo vamos a ver como pasó en la elección pasada, el último día de inscripción de candidatos. O sea, creo que ese es el gran juego. Hoy el kirchnerismo tiene en la provincia de Buenos Aires a una figura que antes no tenía, que es Kicillof, que está midiendo, que está apareciendo, que está caminando, que era algo que el kirchnerismo, o sea, es realmente una rara avis dentro del kirchnerismo. El kirchnerismo, más allá de Cristina, nunca tuvo a nadie. Entonces, aparece esa nueva escena que hay que mirarla con atención. De todas maneras, el hecho este de poner un candidato y después pasado, porque también apareció la teoría, porque vivimos de teoría, porque no tenemos ninguna definición, María Eugenia va primero, gana y después va como presidente. La verdad que son todas cosas que para mí lo que tienen que ver es el contrato electoral y moral con la gente. O sea, me parecen cosas de laboratorio, que no las pondría yo en escena porque me parece casi una estafa. Pero la verdad que hoy la política nos prepara para cualquier cosa, ¿no? Tal cual. ¿Ezequiel, ibas a preguntar algo? Sí, me quedé pensando sobre el tema de los dobles, ¿no? En el caso de Kicillof con Cristina, ¿cuánto arrastra? La otra vez, creo que fue ayer, nos hablaban de casi se retiene casi el 90%, entre el 80 y el 90% de los votos de Cristina, que es muchísimo en la provincia de Buenos Aires. ¿Compartís esa idea? Que sí, Kicillof sí. Es el único que retiene eso y además de eso, Kicillof tiene una potencialidad de que tiene una mejor relación, imagen positiva y negativa, y tiene un techo de desconocimiento para moverse. Yo creo que eso también, lamentablemente, tiene un límite. O sea, porque esto es, viste, cuando escuchás a tu mamá que de chico te llama y cada vez que escuchás, ordená habitación, bueno, Cristina genera eso, viste, la escuchás y ya te acordás de las 24 cadenas. Kicillof no tiene eso y puede jugarle a favor. Creo que ahí va a estar la inteligencia del peronismo y que creo que ahí sí el peronismo tiene que jugar con Urtubey y con Massa de ir a la provincia de Buenos Aires a capitalizar parte de ese descontento que hoy no quiere ir para Cristina, pero está huérfano, ¿no? Y respecto de la tónica de la campaña, de la temática, una vez que se hayan definido los candidatos, ¿vos creés que va a seguir en esta línea que propone el oficialismo de quitar la mirada de la economía y orientarla hacia el tema de la seguridad? Mirá, a ver, si me tengo que guiar por la elección del 2017, creo que tuvimos una elección pobre. No se habló absolutamente de ningún problema real y fue una cuestión más de sensibilidades. Creo que hoy vamos un poquito hacia eso, pero hay una demanda que si algún candidato empieza a trabajar, el problema es que cuando vos decís plataforma de gobierno a la gente le agarra un dolor de cabeza porque nadie nunca miró una plataforma de gobierno. Pero por lo menos un norte donde se definan algunas incertidumbres que en definitiva lo que nos pasa es no sabemos qué va a pasar. O sea, porque parece un reflejo tonto, pero cuando decimos los mercados, bueno, los mercados, ¿vos sabés qué va a pasar en el día a día? Nadie sabe, porque si es Cristina, si es Macri, uno dice, bueno, uno profundiza en esto, otro. La verdad es que creo que el camino de la certidumbre, que es lo que tienen que trabajar, en ese concepto sí estoy de acuerdo con lo que plantean los candidatos de Alternativa Argentina, de trabajar propuesta, y creo que ahí es donde puede haber un marco también pensando en el desdoblamiento de Córdoba, que si Schiaretti es una buena elección, puede empujar algo. De todas maneras, está en carne. La foto del presidente, por ejemplo, en una victoria en alguna de las provincias, eso es lo que haría también potenciar, más allá de si se desdobla o no la provincia de Buenos Aires. Yo lo que pasa es que hoy le veo difícil varias fotos. Por cómo se vienen los procesos de adelantamiento, no le veo demasiadas fotos victoriosas en el mientras tanto. De todas maneras, hay algunas cuestiones que pueden ir cambiando en relación al candidato que se ponga, porque termina pasando, vos lo decías antes con imagen, ¿no? O sea, un Lustó iba a arrasar y termina el tercer tiempo sacando 13 puntos, en algo que supuestamente se comparaban con los 50 puntos que se había tocado en el balotaje con Larreta en su momento. Creo que también esto habla de una cuestión de el candidato tiene que ser bueno, la imagen es buena, pero tiene que haber algo detrás. Y creo que ahí es donde tiene que pararse, y yo me focalizo en las nuevas opciones, porque la verdad que lo conocido, Cristina y Macri, lo conocemos todo. O sea, hay que empezar a mirar también esas nuevas opciones, qué juego le obligan a hacer a los otros. Claro. Ese es el gran tema, porque hoy tenemos 20 y pico de puntos. Cuando vos mirás intención de voto, tenés 25 puntos de no sabe, no contesta. Es una barbaridad de gente. ¿Dónde va a ir esa gente? Esa es la gran pregunta, y creo que ahí Urtubey y Massa, Pichetto no, definitivamente porque tiene un problema de imagen por su estadía en la política, etcétera. Pero creo que Urtubey, Massa y Schiaretti tienen mucho camino, y también los emergentes, ¿no? Estos que estamos hablando. Bien. Sergio, gracias por haber venido. Muchas gracias por a usted. esta charla y obviamente
te vamos a invitar otra vez también porque esto viste, de todo el año, de Todo el acá tiempo. hasta... Los voy a acompañar en la, hasta octubre. en la incomprensión, nada más. No, pero digamos, de poco, la política, vos sabés, bueno, vos lo sabés mucho más, es mucho análisis. ¿Sí? Y son situaciones a veces inesperadas. Pero como en la Argentina todo se repite, no nos extrañan muchas cosas que pueden llegar a pasar. No, definitivamente creo que estamos ante una escena que Sí. se está por configurar y puede aparecer, o sea, cualquier manantial que termine transformándose en un río, Tal cual. no en la medida de Brasil, porque es otra realidad, no hay que comparar, pero hoy hay dando vueltas ya nombres que pueden empezar a generar la bola de nieve. Bien, gracias por Gracias. una vez más. Bien, vamos a cambiar de tema. Ayer